Había pasado 50 años de mi vida cuidando a otros. 50 años levantándome antes del amanecer, preparando desayunos, lavando ropa, limpiando casas y siempre poniendo las necesidades de mi familia antes que las mías. Pensé que cuando mis hijos crecieran, finalmente tendría tiempo para mí. Qué ingenua fui. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años y durante los últimos 5 he sido la niñera no oficial de mis 3 nietos. Todo comenzó cuando mi hijo Roberto y su esposa Patricia tuvieron su primer bebé. Llegué corriendo para ayudar, como hace cualquier abuela que ama a su familia. Una ayudita aquí, una ayudita allá. Pero lo que comenzó como apoyo temporal se convirtió en una expectativa diaria. Roberto trabajaba en una empresa de construcción. Patricia era enfermera en el hospital local. Ambos tenían trabajos demandantes, horarios complicados y, según ellos, no tenían otra opción más que depender completamente de mí. Al principio me sentía útil, necesaria. Después de años de sentirme invisible en mi propia vida, tener un propósito claro me daba energía. Pero 5 años después, ya no me pedían ayuda. La exigían. Cada mañana a las 6 en punto, Roberto aparecía en mi puerta con los 3 niños, Sofía de 8 años, gemelos de 5, Mateo y Lucas. Los dejaba corriendo porque llegaba tarde al trabajo y yo me quedaba con ellos hasta las 7 de la noche, cuando Patricia finalmente los recogía, siempre disculpándose por el retraso, pero nunca haciendo nada para cambiar la situación. Los fines de semana eran peores. Roberto y Patricia necesitaban tiempo para ellos, necesitaban hacer mandados, necesitaban esto, necesitaban aquello. Yo nunca necesitaba nada, aparentemente. Era como si hubiera dejado de ser una persona con deseos propios para convertirme en un servicio gratuito de guardería las 24 horas. Mis amigas me veían cada vez menos. María Elena me invitaba a almorzar los martes, pero siempre tenía que cancelar porque los niños estaban conmigo. Esperanza quería que fuéramos al bingo de la iglesia los jueves, pero no podía dejar a los pequeños. Poco a poco, mi vida social desapareció completamente. Roberto vivía en una casa hermosa en el barrio Las Palmas, una de esas casas con jardín grande y cochera para 2 carros. Patricia siempre presumía en Facebook sobre su hermoso hogar, subía fotos de las cenas familiares, de los cumpleaños de los niños en el patio trasero. Yo aparecía en esas fotos de vez en cuando, siempre en segundo plano, siempre cargando a algún niño o limpiando algo. Lo que más me dolía era que Roberto ya no me trataba como a su madre. Me trataba como a una empleada. Llegaba, me daba órdenes sobre qué debían comer los niños, a qué hora tenían que hacer la tarea, cuándo era la hora del baño. Nunca preguntaba cómo estaba yo, si necesitaba algo, si tal vez tenía otros planes. Patricia era peor. Siempre tenía comentarios sobre cómo cuidaba a los niños, que si les daba mucho azúcar, que si no les hacía hacer suficiente ejercicio, que si los dejaba ver demasiada televisión. Una vez llegó y me regañó porque Sofía tenía el cabello despeinado, como si después de 10 horas cuidando a 3 niños, el peinado de una niña de 8 años fuera mi prioridad principal. Pero yo aguantaba todo en silencio. Eran mis nietos, después de todo. Los amaba con todo mi corazón. Sofía me contaba sus problemas en la escuela. Los gemelos corrían a abrazarme cada mañana cuando llegaban. Ellos me necesitaban y yo necesitaba sentirme necesitada. El problema era que Roberto y Patricia habían comenzado a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Cuando planeaban vacaciones familiares, asumían que yo estaría disponible para cuidar a los niños. Cuando tenían eventos de trabajo,
Yo era automáticamente la niñera. Cuando querían salir en parejas con amigos, ni siquiera me preguntaban, simplemente aparecían con los niños. Hace 3 meses, mi médico me dijo que necesitaba operarme de la rodilla, una cirugía menor, pero requería reposo durante unas semanas. Cuando le conté a Roberto, su primera reacción no fue preocuparse por mi salud. Fue pánico por quién iba a cuidar a sus hijos. Mamá, no puedes operarte ahora. Los niños están en época escolar, Patricia tiene turnos extra en el hospital, yo tengo un proyecto importante en el trabajo. No es buen momento. No es buen momento. Como si mi salud fuera algo que pudiera posponer por la conveniencia de otros. Cancelé la cirugía. Ahora camino con dolor todos los días, pero al menos Roberto y Patricia pueden mantener sus horarios perfectos. La semana pasada fue la gota que derramó el vaso. Patricia había conseguido turnos dobles toda la semana en el hospital porque necesitaban el dinero extra. Roberto tenía que trabajar hasta tarde porque estaban construyendo un centro comercial nuevo. Yo había cuidado a los niños desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche durante 5 días seguidos. El viernes por la noche estaba agotada. Mis piernas me dolían, tenía jaqueca y lo único que quería era un baño caliente y acostarme temprano. Cuando Patricia llegó a recoger a los niños, le mencioné casualmente que el fin de semana necesitaba descansar. Ay, mamá Carmen, qué mala suerte. Roberto y yo ya habíamos planeado ir a ver una casa nueva mañana. El agente inmobiliario solo puede atendernos en la mañana y en la tarde tenemos una cena con los jefes de Roberto. Es súper importante para su carrera. Una casa nueva. Estaban viendo casas más grandes, más caras, mientras yo sacrificaba mi salud y mi bienestar para que ellos pudieran trabajar más horas y ganar más dinero. La ironía era cruel. Patricia, realmente necesito descansar este fin de semana. Han sido 5 días muy largos. Pero mamá, ¿usted sabe que no tenemos a nadie más? Los papás de Roberto viven muy lejos y una niñera nos costaría una fortuna. Además, los niños están acostumbrados a usted. Siempre la misma cantaleta. No tenían opciones. Yo era la única solución. Los niños me necesitaban. Nunca mencionaban que tal vez podrían sacrificar algo ellos, posponer sus planes, encontrar alternativas. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en cómo había llegado a este punto. Cuando Roberto era pequeño, yo había trabajado 2 empleos para mantenerlo después de que su padre nos abandonara. Limpié oficinas en las noches y cuidé niños durante el día. Nunca tuve ayuda, nunca tuve descanso, nunca tuve a alguien que me dijera, está bien, descansa, nosotros nos encargamos. Había criado a Roberto para que fuera independiente, responsable, considerado. Aparentemente, había fallado en las últimas 2 características. El sábado por la mañana, Roberto llegó puntual con los niños. Los dejó corriendo, como siempre, pero esta vez me quedé parada en la puerta. Roberto, necesitamos hablar. Mamá, no tengo tiempo ahora. Tengo que recoger a Patricia y llegar a la cita con el agente inmobiliario. ¿Puede ser después? No, hijo. Necesitamos hablar ahora. Su expresión cambió. Pude ver la irritación creciendo en sus ojos. Los niños corrieron hacia la sala donde tenía sus juguetes, ajenos a la tensión que se estaba formando entre nosotros. Roberto, yo no puedo seguir cuidando a los niños todos los días así. Necesito tiempo para mí. Necesito cuidar mi salud. Necesito tener una vida propia. Se quedó mirándome como si le hubiera dicho algo incomprensible, como si la idea de que yo tuviera necesidades propias fuera completamente absurda. ¿De qué está hablando, mamá? Los niños la necesitan.
Nosotros la necesitamos. ¿No le gusta pasar tiempo con sus nietos? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Por supuesto que amaba a mis nietos. Pero amar a alguien no significa sacrificar completamente tu propia existencia por ellos. Roberto, claro que amo a mis nietos, pero también necesito cuidarme a mí misma. Tengo 68 años, me duelen las rodillas, estoy cansada. No puedo ser su niñera de tiempo completo para siempre. Su cara se puso roja. Pude ver que estaba perdiendo la paciencia, como cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Mamá, usted no entiende. Patricia y yo estamos trabajando duro para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Estamos viendo casas más grandes. Queremos mudarnos a un barrio mejor. Todo esto es por ellos, por la familia, la familia. ¿Qué palabra más curiosa? Aparentemente, la familia era Roberto, Patricia y los niños. Yo era solo el personal de apoyo. Hijo, yo entiendo que tengan metas y sueños, pero no pueden construir su futuro sobre mi espalda. Necesito que busquen otras opciones para el cuidado de los niños, al menos algunos días de la semana. Roberto explotó. Su voz se alzó tanto que los niños se asomaron desde la sala con caras de preocupación. Otras opciones. ¿Sabe lo que cuestan las guarderías hoy en día? ¿Sabe lo difícil que es encontrar niñeras confiables? Usted es su abuela. Se supone que debe querer ayudar. Roberto, bajar la voz. Los niños están escuchando. No, mamá. Los niños necesitan escuchar esto también. Necesitan saber que su abuela no quiere cuidarlos, que prefiere ser egoísta. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Egoísta. Después de 5 años de cuidar a sus hijos sin cobrar un peso, sin quejarme, sacrificando mi salud y mi vida social, yo era la egoísta. Roberto, yo no estoy siendo egoísta. Estoy pidiendo un poco de equilibrio, un poco de consideración hacia mis propias necesidades, sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Ir a jugar bingo con sus amigas, ver telenovelas en la tarde. Mamá, usted está jubilada. No tiene responsabilidades. Nosotros sí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático. Fue más bien como cuando una cuerda que ha estado tensa durante mucho tiempo finalmente se parte. Quiet, casi imperceptible, pero definitivo. Roberto, si realmente piensas que no tengo responsabilidades, que mi tiempo no vale nada, que mi bienestar no importa, entonces tal vez tienes razón. Tal vez solo estorbo en tu vida. Sus ojos se encendieron con una furia que no había visto desde que era un niño malcriado. ¿Sabe qué, mamá? Tiene razón. Si no quiere ayudar a su propia familia, si va a poner sus caprichos antes que el bienestar de sus nietos, entonces sí, solo estorba en mi casa. Solo estorbo en su casa. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que había criado con tanto amor y sacrificio, y ya no pude reconocerlo. Asentí lentamente. Por primera vez en la conversación me sentí completamente calmada. Tienes razón, hijo. Solo estorbo. Roberto se quedó allí parado, esperando que yo cediera, que me disculpara, que suplicara su perdón como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no lo hice. Vámonos, niños. Su papá tiene que irse. Los niños se acercaron confundidos. Sofía me abrazó las piernas. ¿Estás bien, abuela? ¿Por qué están gritando papá y tú? Estoy bien, mi amor. Solo estoy cansada. Roberto recogió a los niños y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Espero que esté contenta, mamá. Espero que valga la pena perder a su familia por ser tan egoísta. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé allí parada en el silencio, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación.
Pero Roberto no sabía algo que estaba a punto de descubrir al día siguiente. Caminé lentamente hacia mi habitación y abrí el cajón de mi cómoda. Allí, en una carpeta azul que no había tocado en años, estaban los documentos que cambiarían todo. Los documentos que probaban que la hermosa casa en Las Palmas, esa casa donde Roberto y Patricia vivían tan cómodamente, esa casa que presumían en Facebook, no era de ellos, era mía. Hace 20 años, cuando Roberto se casó con Patricia, ellos eran una pareja joven llena de sueños pero sin recursos. Patricia acababa de graduarse de enfermería. Roberto apenas comenzaba en la construcción. Vivían en un apartamento diminuto, en un barrio que no era precisamente el mejor, pagando una renta que consumía más de la mitad de sus ingresos. Yo, en cambio, había trabajado toda mi vida. Después de que el padre de Roberto nos abandonara, me las arreglé sola. Trabajé en casas de familia durante el día, limpiando oficinas por las noches. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes: gastos básicos, educación de Roberto y ahorro. Siempre ahorro. Mi madre me había enseñado que una mujer sin ahorros es una mujer vulnerable, y yo no iba a ser vulnerable nunca más. Durante 30 años ahorré religiosamente. Vivía en una casa modesta, compraba ropa en rebajas, cocinaba en casa todos los días. La gente pensaba que era tacaña, pero yo sabía que cada sacrificio tenía un propósito. Quería tener algo sólido, algo que nadie pudiera quitarme. Cuando Roberto cumplió 25 años y me dijo que se iba a casar, yo ya tenía suficiente dinero guardado para comprar una casa. No cualquier casa, sino una buena casa en un barrio decente. Pero en lugar de comprarme algo para mí, tomé una decisión que ahora me parecía la más estúpida de mi vida. Le compré la casa en Las Palmas a Roberto. Bueno, técnicamente se la presté. Le dije que cuando él pudiera, me pagaría poco a poco. Mientras tanto, él y Patricia podrían vivir allí, criar a sus hijos en un buen vecindario, tener estabilidad. Yo me quedé en mi casita modesta, sintiéndome orgullosa de poder darle a mi hijo lo que yo nunca tuve: seguridad. Los primeros años, Roberto sí me pagaba algo, cantidades pequeñas, irregulares, pero algo era algo. Me decía que en cuanto se estabilizara mejor en el trabajo, me pagaría más. Patricia también trabajaba medio tiempo entonces porque los niños estaban pequeños, así que yo entendía que la situación estaba difícil. Pero poco a poco, los pagos se fueron espaciando. Primero fueron cada 2 meses, después cada 3. Roberto siempre tenía una excusa: que si los niños necesitaban útiles escolares, que si el carro se había dañado, que si Patricia había estado enferma y no pudo trabajar tanto. Yo siempre entendía, siempre perdonaba, siempre esperaba. Hace 3 años los pagos pararon completamente. Para entonces, Roberto ya tenía un buen puesto en la constructora, Patricia trabajaba a tiempo completo en el hospital, ganaban bien, se compraron un carro nuevo, salían a cenar seguido. Pero cuando yo mencionaba el tema de la casa, Roberto se ponía incómodo. «Ay, mamá, usted sabe que estamos ahorrando para darles mejor educación a los niños. Sofía quiere clases de ballet, los gemelos necesitan terapia de lenguaje. Todo está tan caro». Siempre eran los niños. Cualquier responsabilidad que Roberto no quería asumir, la justificaba diciendo que era por el bien de los niños, como si yo fuera tan cruel que le negaría algo a mis nietos. El año pasado, cuando vi las fotos de las vacaciones en Cancún que subieron a Facebook, finalmente reuní valor para preguntarle directamente sobre el dinero que me debía. «Mamá, no es que no queramos pagarle, pero es que la situación está complicada. La casa necesita reparaciones,
Los niños están creciendo y necesitan más espacio. Hemos estado pensando en ampliar la cocina de mi casa con dinero que debería haber sido para pagarme mi casa. La ironía era tan grande que casi me reí. Roberto: hijo, yo también tengo gastos. Mi pensión no alcanza para todo y ustedes saben que he tenido problemas de salud, mamá, pero usted no tiene los gastos que tenemos nosotros. No tiene niños que mantener, no tiene que pagar colegios, actividades extracurriculares, ropa que los niños necesitan cada temporada. Ahí estaba otra vez. Según Roberto, como yo no tenía hijos pequeños, mis gastos no eran válidos. Como si las cuentas de servicios, la comida, los medicamentos, el mantenimiento de mi casa fueran gastos imaginarios. Durante todos estos años nunca le dije a nadie la verdad sobre la casa en Las Palmas. Ni siquiera mis amigas sabían que yo era la verdadera dueña. Roberto y Patricia presumían la casa como si fuera completamente suya, y yo los dejaba. Pensaba que era mejor así, que no tenía sentido crear problemas familiares por algo tan material. Pero después de la pelea de esta mañana, después de que Roberto me dijera que solo estorbaba en su casa, después de años de ser tratada como una empleada gratuita en MI propia propiedad, algo había cambiado dentro de mí. Saqué todos los documentos de la carpeta azul. Ahí estaba todo. El contrato de compra-venta original, donde yo aparecía como la compradora, los recibos de todos los pagos que había hecho, las escrituras que nunca habían sido transferidas al nombre de Roberto, porque el acuerdo era que primero tenía que pagarme. También estaban las cartas que le había enviado hace 5 años, cuando consulté con un abogado sobre cómo formalizar mejor el arreglo. El abogado me había explicado que mientras Roberto no terminara de pagarme, la casa seguía siendo legalmente mía. Yo podía venderla, rentarla o pedirle que se fuera en cualquier momento. En ese momento pensé que nunca usaría esa información. Roberto era mi hijo, jamás le haría algo así. Pero eso era antes de que me tratara como a una sirvienta durante 5 años, antes de que me dijera que solo estorbaba en mi casa. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que había pasado, no solo en la pelea de hoy, sino en años de faltas de respeto, de dar todo por sentado, de tratarme como si mi tiempo y mi bienestar no valieran nada. Recordé la vez que Roberto llegó con los niños cuando yo tenía fiebre de 39 grados. Le dije que me sentía muy mal, que tal vez Patricia podría quedarse en casa ese día. Su respuesta fue que Patricia no podía faltar al trabajo porque estaba en periodo de prueba en un nuevo puesto. Recordé cuando me fracturé la muñeca y aún así esperaban que cuidara a los gemelos de 2 años. Patricia me dijo que de todas formas yo podía vigilarlos mientras veían televisión, que no era como si necesitara usar mucho las manos. Recordé las Navidades donde yo cocinaba para toda la familia en MI casa, compraba regalos para todos con mi dinero de pensión, limpiaba todo después de la cena y al final Roberto y Patricia se iban a su casa a descansar mientras yo me quedaba lavando platos hasta medianoche. Todos esos recuerdos pasaron por mi mente como una película. Y en cada escena, yo era la que daba, la que se sacrificaba, la que entendía, la que perdonaba, y Roberto y Patricia eran los que recibían, los que exigían, los que daban por sentado, los que se aprovechaban. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Me levanté, me bañé, me vestí con mi ropa más elegante y llamé al licenciado Herrera, el mismo abogado que me había asesorado hace 5 años. Le dije que necesitaba verlo urgentemente. Doña Carmen, me da mucho gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle?
Licenciado, ¿usted recuerda el caso de la casa que le consulté hace años? La que le presté a mi hijo. Por supuesto que me acuerdo. ¿Finalmente le pagó todo lo que le debía? No, licenciado. De hecho, hace 3 años dejó de pagarme completamente. Y ayer me dijo que solo estorbo en su casa. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Doña Carmen, esa casa sigue siendo legalmente suya. Los documentos están claros. Si su hijo no ha cumplido con los pagos acordados, usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Eso es exactamente lo que quiero hacer, licenciado. Muy bien. Necesito que venga a mi oficina con todos los documentos originales. Vamos a preparar una notificación legal para que su hijo desaloje la propiedad. ¿Cuánto tiempo le daríamos para desalojar? La ley establece un mínimo de 30 días, pero considerando las circunstancias especiales, podríamos dar 60 días. Eso le daría tiempo de encontrar otro lugar. 60 días me parece justo, licenciado. Cuando colgué el teléfono, me sentí extraña. No exactamente feliz, pero tampoco triste. Era más bien una sensación de alivio, como cuando finalmente tomas una decisión que has estado posponiendo durante mucho tiempo. A las 9 de la mañana estaba en la oficina del licenciado Herrera. Revisamos todos los documentos, confirmamos que todo estaba en orden y preparamos la notificación legal. Era un documento sencillo pero contundente. Roberto tenía 60 días para desalojar la propiedad o enfrentar un proceso legal de desalojo forzoso. Doña Carmen, ¿está completamente segura de que quiere hacer esto? Es su hijo, después de todo. Licenciado, he sido madre toda mi vida. He dado todo por mi hijo, incluyendo esta casa. Pero ser madre no significa permitir que te falten al respeto para siempre. A veces el amor más grande es poner límites. El licenciado asintió y selló el documento. La notificación se entregará mañana por la mañana por medio de un notificador público. Su hijo tendrá que firmar de recibido. Perfecto. Salí de la oficina sintiéndome como si hubiera salido de una película. Después de 68 años, finalmente había aprendido a defenderme. Esa tarde, mientras esperaba que llegara el momento de la verdad, limpié mi casa de arriba abajo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Cada vez que pasaba por el teléfono, esperaba que sonara. Roberto probablemente me llamaría en algún momento para disculparse, para decir que había exagerado, para pedirme que cuidara a los niños como siempre. Pero el teléfono nunca sonó. A las 8 de la noche María Elena me llamó. Carmen, ¿cómo estás? Te noté muy callada en misa el domingo pasado. Ay, María Elena, han pasado muchas cosas. Pero estoy bien. ¿Segura? Tu voz suena diferente. ¿Diferente cómo? No sé, como más firme. María Elena me conocía desde hacía 30 años. Si alguien podía notar cambios en mi voz, era ella. Tal vez es porque finalmente estoy aprendiendo a ser firme. Conversamos por 1 hora. Le conté todo, desde los 5 años cuidando nietos hasta la pelea con Roberto. Pero no le conté sobre la casa. Eso lo sabría todo el mundo mañana. Carmen, qué bueno que finalmente le pusiste límites. Yo siempre pensé que Roberto y Patricia se aprovechaban mucho de ti. ¿En qué nunca me dijiste en serio, por Ada? Porque tú parecías feliz ayudando. Pensé que tal vez era lo que querías hacer. Era parcialmente cierto. Una parte de mí sí había disfrutado sentirme útil, necesaria. Pero había una diferencia entre ayudar por amor y ser explotada por conveniencia. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Mañana, cuando el notificador llegara a Las Palmas, cuando Roberto recibiera esos papeles,
Cuando se diera cuenta de que la casa donde había vivido durante 20 años nunca había sido suya, todo cambiaría para siempre. No sabía si Roberto me odiaría, si trataría de disculparse, si finalmente entendería lo que había hecho. Lo único que sabía era que después de mañana, él ya no podría decirme nunca más que solo estorbaba en su casa, porque esa casa, esa hermosa casa en Las Palmas, donde él se sentía tan cómodo dándome órdenes y tratándome como a una empleada, era mía. Siempre había sido mía, y mañana él lo sabría. Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de despertador. Era como si mi cuerpo supiera que este sería el día más importante de mi vida en mucho tiempo. Me preparé un café cargado y me senté en la cocina, mirando por la ventana mientras esperaba que amaneciera completamente. A las 7:30 sonó mi teléfono. Era el licenciado Herrera, doña Carmen. Buenos días. Solo quería confirmarle que el notificador ya salió hacia la casa de su hijo. Debería estar llegando en cualquier momento. Gracias, licenciado. Estaré esperando noticias. Colgué y me quedé allí sentada, sintiendo una mezcla extraña de nervios y determinación. Después de tantos años de ser la madre comprensiva que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas, finalmente estaba tomando una decisión firme. A las 8:15 sonó el teléfono otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Carmen Restrepo. Sí, soy yo. Habla el notificador público Miguel Ángel Vargas. Acabo de entregar la notificación legal en la dirección de Las Palmas. El señor Roberto Restrepo firmó de recibido, aunque debo decirle que se veía muy alterado. Gracias por informarme. De nada, señora. Que tenga buen día. Ya estaba hecho. Roberto ya sabía la verdad. Durante los siguientes 30 minutos, mi casa estuvo en completo silencio. Yo sabía que Roberto estaría leyendo los documentos, procesando la información, tal vez llamando a Patricia al trabajo para contarle lo que había pasado. Podía imaginarme su cara de shock, de incredulidad, de confusión. A las 9:05, mi teléfono explotó. Roberto me llamó 11 veces seguidas. Yo dejé que sonara. Después llamó Patricia desde el hospital. Tampoco contesté. Luego empezaron los mensajes de texto. Mamá, conteste el teléfono, por favor. Mamá, no entiendo qué está pasando. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Pero yo me mantuve firme. No iba a contestar hasta que estuviera lista. A las 10 de la mañana decidí que ya había esperado suficiente. Cuando Roberto llamó por 15ª vez, finalmente contesté. Mamá, su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz autoritaria de ayer, la que me había gritado que solo estorbaba en su casa. Era la voz de un niño asustado. Hola, Roberto. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué son estos papeles que me trajeron? Son documentos legales, hijo, una notificación de desalojo. Pero mamá, yo no entiendo. Aquí dice que usted es la dueña de la casa. Eso tiene que ser un error. No es un error, Roberto. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea. Mamá, yo no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que usted sea la dueña de nuestra casa? Nuestra casa. Qué interesante que ahora la llamara nuestra casa, cuando ayer me había dicho que yo solo estorbaba en su casa. Roberto, yo compré esa casa hace 20 años. Te la presté para que vivieras ahí mientras me pagabas poco a poco. ¿Ya se te olvidó? Otro silencio. Esta vez más largo. Mamá, pero nosotros pensábamos que... Patricia y yo creíamos que usted nos había regalado la casa cuando nos casamos. ¿Regalado? Roberto,
¿En qué momento yo te dije que te estaba regalando una casa de 200 millones de pesos? Es que usted nunca nos cobró en serio. Y cuando dejamos de pagarle, usted nunca dijo nada. Claro que nunca dije nada, eras mi hijo. Pensé que eventualmente harías lo correcto. Pero me equivoqué. La voz de Roberto se quebró un poco. Mamá, esto tiene que ser un malentendido. Nosotros llevamos 20 años viviendo aquí. Los niños nacieron en esta casa, es nuestro hogar. Y también era mi dinero el que compró ese hogar, Roberto. Mi trabajo de toda una vida. Podía escuchar que Patricia había llegado, oía voces de fondo, discusiones susurradas. Después Patricia tomó el teléfono. Doña Carmen, habla, Patricia. Por favor, necesitamos aclarar esto. Debe haber un error. No hay ningún error, Patricia. La casa siempre ha sido mía. Pero, doña Carmen, nosotros hemos invertido mucho dinero en esa casa. Hemos hecho reparaciones, mejoras, hemos pagado todos los servicios durante 20 años. Patricia, ustedes han vivido gratis en una casa de 200 millones de pesos durante 20 años. Las reparaciones y servicios son lo mínimo que podían pagar. Escuché que Patricia le susurraba algo a Roberto. Después, él volvió a tomar el teléfono. Mamá, está bien, admito que cometí un error ayer. Me alteré. Dije cosas que no debía decir, pero no puede hacer esto. No puede echarnos de nuestra casa por una pelea. Roberto, esto no es por la pelea de ayer. Esto es por 5 años de faltas de respeto. Esto es por tratarme como a una empleada en mi propia casa. Esto es por decirme que solo estorbo cuando llevo 5 años cuidando a tus hijos gratis. Mamá, nosotros la apreciamos mucho. Usted lo sabe. Los niños la adoran. Si me apreciaran tanto, no me habrían tratado como me trataron. Escuché sollozos de fondo. Patricia estaba llorando. Mamá, por favor, démosle tiempo a esto. Podemos arreglar las cosas. Yo puedo empezar a pagarle otra vez. Podemos hacer un plan de pagos. Roberto, tú me debes 20 años de arriendos. Tú me debes todo lo que no me pagaste de la casa. Tú me debes respeto y consideración. ¿Con qué me vas a pagar todo eso? Con trabajo, mamá. Puedo conseguir un trabajo extra. Patricia puede trabajar más turnos. Podemos vender el carro, Roberto, hijo, ya es muy tarde para eso. No, mamá, no es tarde. Por favor. Los niños, piensa en los niños. ¿Dónde vamos a vivir? Sofía está en 4º grado. No podemos cambiarla de colegio a mitad de año. Los gemelos apenas se están adaptando al jardín. Ahora sí pensaban en los niños. Cuando me pedían que los cuidara enferma, cuando cancelaban mis citas médicas por su conveniencia, cuando me trataban como a una sirvienta, los niños no importaban. Pero ahora que tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, los niños eran la prioridad. Roberto, ustedes tienen 60 días para encontrar otro lugar. Es tiempo suficiente, 60 días. Mamá, usted sabe lo difícil que es conseguir casa en 60 días. Sabe lo caro que están los arriendos. Sí, Roberto, sé exactamente lo caro que están los arriendos. Por eso es tan generoso de mi parte haberte dejado vivir gratis durante 20 años. Patricia volvió a tomar el teléfono. Su voz estaba completamente quebrada. Doña Carmen, por favor, yo le pido perdón. Sé que a veces he sido muy exigente con usted, sé que le he pedido demasiado, pero los niños no tienen la culpa de nuestros errores. Patricia, yo no estoy castigando a los niños, estoy recuperando mi propiedad. Ustedes pueden encontrar otro lugar para vivir. ¿Con qué plata, doña Carmen? Todo nuestro dinero está invertido en esta casa, en las mejoras que hemos hecho. No tenemos ahorros para una cuota inicial de otra casa. Ese no es mi problema, Patricia.
Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Durante años había hecho míos todos los problemas de Roberto y Patricia. Sus dificultades económicas eran mis dificultades. Sus emergencias eran mis emergencias. Sus necesidades eran más importantes que las mías. Pero ya no. Roberto volvió a tomar el teléfono. Mamá, está bien, acepto que he cometido errores. Acepto que no la he tratado como se merece. Pero esto es demasiado drástico. No puede dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle, Roberto. Los estoy dejando que busquen su propio camino, como cualquier pareja adulta debería hacer. Pero mamá, nosotros somos su familia. Familia. Esa palabra otra vez. Ayer yo no era familia. Ayer yo solo estorbaba. Hoy, cuando necesitaban algo de mí, éramos familia. Roberto, la familia se construye con respeto mutuo, no con aprovecharse del otro. Mamá, por favor, démenos otra oportunidad. Yo prometo que las cosas van a cambiar. Roberto, tú has tenido 5 años de oportunidades. Cada vez que te pedí un poco de consideración, cada vez que te dije que necesitaba descanso, cada vez que te sugerí que buscaras otras opciones para cuidar a los niños, tuviste la oportunidad de cambiar. No lo hiciste. Es que no sabía que usted se sentía tan mal, mamá. Claro que sabías. Simplemente no te importaba. Esas palabras cayeron como una bomba en la conversación. Hubo un silencio total del otro lado de la línea. Después, escuché que Roberto le entregaba el teléfono a alguien más. Una voz infantil llegó a través de la línea. ¿Abuela? Era Sofía, mi nieta de 8 años. Hola, mi amor. Abuela, papá y mamá están llorando. Dicen que nos tenemos que ir de la casa. Es cierto. Mi corazón se apretó. Esta era la parte más difícil de todo este proceso. Yo adoraba a mis nietos y sabía que ellos no tenían culpa de nada. Sofía, mi amor, los adultos a veces tenemos problemas que los niños no entienden muy bien. ¿Pero tú nos sigues queriendo, abuela? Claro que los sigo queriendo, mi amor. Los voy a querer siempre. Entonces, ¿por qué papá dice que ya no vamos a poder venir a verte? Roberto me quitó el teléfono a Sofía. Mamá, ¿vio lo que está haciendo? Está lastimando a los niños. Roberto, no uses a los niños para manipularme. Tú eres el que los está lastimando con tu irresponsabilidad. Mamá, por favor, reconsidere esto. Hablemos como adultos. Podemos llegar a un acuerdo. Ya hablamos, Roberto. Ayer hablamos. Y tú me dijiste muy claramente lo que pensabas de mí. Pero estaba alterado, mamá. No pensé lo que dije. Roberto, cuando la gente está alterada es cuando dice lo que realmente piensa. Hubo otro silencio largo. Después Patricia volvió a tomar el teléfono. Doña Carmen, está bien. Nosotros aceptamos que hemos cometido errores graves. Pero por favor, piense en una solución que no sea echarnos. Podríamos pagarle arriendo por la casa. Podríamos firmar un contrato formal. ¿Con qué plata van a pagarme arriendo, Patricia? Ustedes mismos dijeron que no tienen ahorros. Podemos conseguir la plata. Roberto, puede pedir un préstamo. Yo puedo trabajar turnos extra. Patricia, ¿ustedes creen que después de 20 años de vivir gratis en mi casa, después de 5 años de tratarme como a una sirvienta, después de decirme ayer que solo estorbo, yo voy a seguir haciéndoles favores? Doña Carmen, por favor. No, Patricia. Ya tomé mi decisión. Tienen 60 días. Colgué el teléfono y inmediatamente lo puse en silencio. Sabía que iban a seguir llamando durante horas, pero ya había dicho todo lo que tenía que decir. Me senté en mi sofá y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz conmigo misma. Durante décadas había sido la mujer que siempre cedía, que siempre entendía, que siempre perdonaba.
Había criado a Roberto para que fuera un hombre responsable, pero en algún lugar del camino había fallado. Le había enseñado que podía tomar todo lo que quisiera de mí sin dar nada a cambio. Pero eso se había acabado. A las 2 de la tarde, cuando prendí otra vez el teléfono, tenía 37 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. La mayoría eran de Roberto y Patricia, pero también había algunos de números desconocidos. Aparentemente ya le habían contado la situación a más gente. Uno de los mensajes era de la mamá de Patricia. Doña Carmen, habla Esperanza. Patricia me contó lo que está pasando. Por favor, no haga esto. Piense en los nietos. Otro era del hermano de Roberto. Tía Carmen, Carlos acá. Roberto me contó todo. Yo sé que él se ha portado mal, pero esto es muy duro. No puede darle otra oportunidad. Hasta mi cuñada se atrevió a opinar. Carmen, qué pena esta situación, pero creo que estás exagerando. Al fin y al cabo, Roberto es tu único hijo. Era fascinante ver cómo toda la familia se movilizaba ahora para defenderlo. Durante 5 años, cuando yo necesitaba apoyo, cuando necesitaba que alguien le dijera a Roberto que estaba abusando de mi bondad, todos habían permanecido callados. Pero ahora que Roberto enfrentaba las consecuencias de sus acciones, todos salían a rescatarlo. Decidí responderle solo a mi cuñada. Marta, precisamente porque Roberto es mi único hijo, es que no puedo permitir que siga siendo un irresponsable. Si no aprende ahora, nunca va a aprender. Su respuesta llegó inmediatamente. Pero Carmen, ¿no crees que esto es muy drástico? Echar a tu propio hijo de su casa. Su casa. Ahí estaba otra vez esa expresión. 20 años viviendo en Emei casa y todos, incluyendo él mismo, habían empezado a creer que era suya. Marta, es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y Roberto lo sabía perfectamente. No me respondió después de eso. A las 4 de la tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Fui al parque donde solía llevar a Roberto cuando era pequeño, donde después llevé a mis nietos cuando comencé a cuidarlos. Me senté en la misma banca donde tantas veces había empujado a Sofía en los columpios, donde había corrido detrás de los gemelos cuando aprendían a caminar. Los recuerdos eran hermosos, pero también dolorosos, porque en todos esos recuerdos yo siempre estaba dando, siempre estaba cuidando, siempre estaba sacrificándome. Nunca había un recuerdo donde Roberto o Patricia me preguntaran cómo estaba yo, qué necesitaba yo, qué quería yo. Una señora mayor se sentó al lado mío en la banca. La reconocí del barrio, aunque nunca habíamos hablado mucho. Buenas tardes, doña Carmen. ¿Cómo está? Buenas tardes, doña Rosario. Ahí vamos. Se quedó callada por un momento, mirando a unos niños jugar en los columpios. Disculpe que me meta donde no me llaman, pero es que se ve usted muy pensativa. ¿Todo bien? Le conté toda la historia. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en la situación. Doña Rosario me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Ay, doña Carmen, qué situación tan difícil. Pero, si me permite decirle algo, por favor, usted hizo lo correcto. ¿En serio cree eso? Mire, yo tengo 4 hijos. Y si hay algo que he aprendido en mis 75 años, es que uno no les hace ningún favor a los hijos resolviéndoles todos los problemas. Mi hijo menor se aprovechó de mí durante años, igual que su Roberto se aprovechó de usted. Yo siempre le daba plata, siempre le resolvía los problemas, siempre lo defendía cuando la gente me decía que él era muy irresponsable. ¿Y qué pasó? Pues que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Hoy tiene 40 años y todavía vive conmigo.
no ha podido mantener un trabajo, no ha podido formar una familia estable, no ha podido ser un hombre independiente, y es culpa mía por no haberle puesto límites a tiempo. Las palabras de doña Rosario me resonaron profundamente. Tal vez Roberto había llegado a los 35 años sin aprender a ser verdaderamente independiente, porque yo siempre había estado ahí para resolverle todo. Doña Carmen, lo que usted está haciendo no es crueldad, es educación. Roberto necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Hablamos por casi 1 hora más. Cuando me despedí de doña Rosario, me sentía mucho más segura de mi decisión. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi el carro de Roberto estacionado afuera. Él estaba parado en mi puerta con los 3 niños. No abrí inmediatamente. Me quedé ahí mirándolo a través de la cortina. Se veía terrible, ojeroso, despeinado, con la ropa arrugada. Los niños se veían confundidos y tristes. Después de 5 minutos, Roberto tocó la puerta suavemente. «Mamá, sé que está ahí. Por favor, ábranos. Los niños quieren verla». Finalmente abrí la puerta. Los 3 niños corrieron hacia mí y me abrazaron. Sofía estaba llorando. «Abuela, ¿es cierto que ya no vamos a poder venir a tu casa?» «Mi amor, ustedes siempre van a poder venir a mi casa. Esto no tiene nada que ver con ustedes». Roberto se quedó parado en la puerta sin atreverse a entrar. «¿Puedo pasar, mamá? Los niños ya están adentro. Tú puedes quedarte ahí. Era cruel, lo sabía. Pero después de años de ser demasiado permisiva, necesitaba ser firme. Mamá, vine a disculparme. Vine a pedirle perdón de verdad. Roberto, tus disculpas no van a cambiar mi decisión». «Mamá, por favor, solo escúcheme. Yo sé que he sido un mal hijo. Sé que la he tratado mal. Sé que me he aprovechado de usted durante años. Pero puedo cambiar. Roberto, tú tienes 35 años. Si ibas a cambiar, ya habrías cambiado. Mamá, es que nunca me di cuenta de lo mal que la estaba tratando. Patricia y yo estábamos tan concentrados en nuestros trabajos, en los niños, en nuestros problemas, que no vimos lo que le estábamos haciendo a usted. ¿No se dieron cuenta en 5 años? ¿No se dieron cuenta cuando yo les decía que necesitaba descansar? ¿No se dieron cuenta cuando cancelé mi cirugía para poder cuidar a sus hijos? Mamá, usted nunca nos dijo que estaba tan molesta. Roberto, no era mi trabajo decírselos. Era su trabajo como adultos darse cuenta. Los niños estaban jugando en la sala, ajenos a la conversación tensa que estábamos teniendo. Sofía se acercó. «Papá, ¿podemos quedarnos a cenar con la abuela?» Roberto me miró suplicante. «¿Pueden quedarse a cenar, mamá?» Después hablamos, acepté, pero solo por los niños. Durante la cena, Roberto se comportó diferente. No me dio órdenes sobre qué darles de comer a los niños, no criticó nada, no asumió que yo me haría cargo de todo. Incluso ayudó a servir la comida y a limpiar después. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Después de la cena, cuando los niños estaban viendo televisión, Roberto y yo nos sentamos en la cocina. «Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdone?» «Roberto, esto no se trata de perdón, esto se trata de justicia». «¿Justicia?» «Sí, hijo, justicia. Tú viviste 20 años en mi casa sin pagarme. Tú me trataste como a una empleada durante 5 años. Tú me dijiste ayer que solo estorbaba en tu casa. Ahora es tiempo de que pagues las consecuencias». «Pero mamá, ¿no cuenta para nada que yo sea su hijo?» «Roberto, precisamente porque eres mi hijo es que esto me duele tanto. Yo te crié para que fueras un hombre bueno, responsable, considerado. En algún lugar fallé. Usted no falló, mamá. Fui yo el que falló.
Entonces tienes 60 días para demostrar que puedes ser el hombre que yo traté de criar. Roberto se quedó callado por un momento largo, procesando mis palabras. Después se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mamá, ¿y si consigo la plata para pagarle todo lo que le debo? ¿Y si le pago los 20 años de arriendo que no le pagué? Roberto, ¿de dónde vas a sacar esa plata? Tú mismo me dijiste que no tienen ahorros. Puedo pedir un préstamo, puedo vender el carro, puedo conseguir un segundo trabajo. Hijo, ¿tú sabes cuánto dinero me debes realmente? No, mamá, nunca hice las cuentas. Yo sí las hice, Roberto. Durante estos 20 años, una casa como esa se habría arrendado por no menos de 1 millón de pesos mensuales. Esos son 240 millones de pesos que me debes solo de arriendo, más los intereses, más lo que falta por pagar de la casa original. La cara de Roberto se puso blanca. 240 millones, y eso sin contar los 5 años que me usaste como niñera gratuita. Una niñera profesional cobra por lo menos 500,000 pesos al mes por 3 niños. Son otros 30 millones. Roberto se agarró la cabeza con las manos. Mamá, yo nunca pensé en esos números. Claro que no pensaste, Roberto, porque para ti todo lo que yo daba era gratis. Mi tiempo era gratis, mi casa era gratis, mi cuidado era gratis. Los niños se acercaron desde la sala. Lucas, uno de los gemelos, se subió a las piernas de Roberto. Papi, ¿por qué estás llorando? Roberto lo abrazó fuerte. No pasa nada, mi amor. Papá está bien. Pero Sofía era más perspicaz. Me miró directamente a los ojos. Abuela, nosotros hicimos algo malo. Por eso nos tenemos que ir. Mi corazón se partió. Estos niños no tenían culpa de nada. Ellos habían sido mi alegría durante 5 años, incluso cuando sus padres me trataban mal. No, mi amor. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos tenemos problemas que los niños no pueden resolver. Pero vamos a poder seguir viniendo a verte. Por supuesto que sí. Ustedes siempre van a poder venir a ver a su abuela. Roberto me miró con una expresión que no había visto desde que era pequeño. Era la misma cara que ponía cuando se lastimaba y venía corriendo a buscar consuelo. Mamá, por favor, denos más tiempo. 60 días no son suficientes para conseguir 240 millones de pesos. Roberto, yo no estoy pidiendo que me paguen todo de una vez. Estoy pidiendo que se vayan de mi casa. ¿Y después qué, mamá? ¿Nunca más vamos a poder hablar? Los nietos van a crecer sin su abuela. Eso depende de ti, hijo. Depende de si aprendes a tratarme con respeto. Patricia apareció en la puerta de la cocina. Se veía tan mal como Roberto. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa completamente arrugada. Doña Carmen, ¿podemos hablar? Patricia se sentó a la mesa con nosotros y por primera vez en 5 años no llegó con exigencias o críticas. Llegó con humildad. Doña Carmen, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la hemos tratado, pero quiero que sepa que estos 2 días han sido los peores de mi vida. No porque vayamos a perder la casa, sino porque me di cuenta de la clase de persona en que me convertí. Siguió hablando con voz quebrada, admitiendo cada una de sus faltas, cada comentario cruel, cada vez que me había hecho sentir como una sirvienta en mi propia casa. Roberto también habló, aceptando por fin la responsabilidad de sus acciones sin excusas ni justificaciones. Pero las palabras, por hermosas que fueran, llegaban 20 años demasiado tarde. Los 60 días pasaron. Roberto y Patricia encontraron un apartamento pequeño en un barrio modesto. Tuvieron que vender el carro nuevo, pedir prestado para la mudanza y por primera vez en sus vidas adultas enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones financieras. Yo recuperé mi casa en Las Palmas,
Decidí rentarla a una familia joven que realmente aprecia tener un hogar digno y paga puntualmente cada mes. Con ese dinero y mi pensión, por fin pude operarme la rodilla y vivir sin dolor. Los niños vienen a visitarme cada domingo. Roberto y Patricia también vienen, pero ahora es diferente. Me preguntan cómo estoy, respetan mis horarios, me ayudan en lugar de exigirme. Aprendieron finalmente que el amor no se mendiga ni se exige. Se gana día a día con respeto y consideración. A veces me preguntan si fui demasiado dura. Mi respuesta siempre es la misma. Durante 50 años fui demasiado blanda. 60 días de firmeza les enseñaron lo que 5 décadas de bondad no pudieron. Que una madre no es un recurso ilimitado que pueden explotar sin consecuencias. Hoy, a mis 70 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Enseñar a los hijos a valorar lo que tienen no es crueldad, es el regalo más grande que una madre puede darles. Y Roberto, por fin, aprendió que su madre nunca había estado estorbando en su casa. Su madre había sido, durante 20 años, la dueña generosa que le permitió llamar hogar a su propiedad.